venir. Cada uno va a tener su charla después y ahora sí dejamos al ministro con el arquitecto Damián Tabacman para que puedan tener una charla íntima sobre distintos temas. ¿Perdón? Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, muy interesante, Carlos, por supuesto, todo lo que hemos escuchado y la primera aproximación y la introducción que nos has dado a este tema. Quería ver si pudiéramos profundizar en dos o tres cuestiones que, sobre todo viniendo de afuera, nos parecen sensibles e importantes a la hora de mirar proyectos inmobiliarios en este mercado. En primer lugar, nada, como una introducción de cara a quienes de otras partes del continente y sobre todo de Argentina, siguiendo un poco la tendencia de los últimos años de muy fuerte presencia de desarrolladores argentinos desembarcando en Paraguay. Y de cara al ministro del área, digamos, ¿qué cosas destacarías, si te puedo tutear, ¿verdad? ¿Qué cosas destacarías de lo importante a la hora de recibir a un desarrollador inmobiliario que desde Argentina está pensando en desembarcar en este mercado? ¿Cuáles son los elementos o los tips, por llamarlo de alguna manera, que vos le plantearías a mí personalmente y también a todos los que nos acompañan en este momento como cuestiones a tener en cuenta a la hora de planificar este desembarco? Bueno, antes que nada, muchas gracias. No sé si se escucha, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y por la introducción. De la experiencia que estoy teniendo en estos 15 meses en el ministerio, he estudiado profundamente no solamente la problemática actual de nuestro déficit habitacional, sino lo que mencionabas, ¿verdad? Las características de los diferentes proyectos y de las visiones distintas que tienen los desarrolladores inmobiliarios. Una de ellas es la falta de comprensión de cómo se financia un sistema o un proyecto inmobiliario. Yo creo que hoy, y yo como bancario eso me encargué de estudiar bastante en su momento, generar una ecuación que se compadezca con la realidad económica de una familia promedio. Por eso, cuando estaba yo al frente de la banca pública, recomendaba el plazo de gracia. El plazo de gracia es lo que la entidad bancaria está dispuesta a esperar en esa persona que hoy paga un alquiler y ya no tiene resto financiero para pagar, además del alquiler, una cuota de crédito. Entonces, un desarrollador que va a tardar 15, 18 meses en terminar un departamento o una vivienda, necesita de ese espacio de 18 meses que alguien que le aprueba el crédito le aguante para que mientras esté viviendo en alquiler. Y en el mes 19 o 20, cuando ya termina su vivienda, ahí puede mudarse y a partir de ahí empezar a pagar la cuota. Esas son las sesiones que de repente uno tiene que hacer. Y yo creo que ahí es donde el Estado es un poco el único que puede adoptar una política contracíclica. Yo soy un convencido de que tiene que haber una participación público-privada para que un emprendimiento inmobiliario financiero sea exitoso. Y acá se dan esas condiciones. El ministerio me ha permitido explorar, auscultar, identificar las verdaderas necesidades existentes en materia habitacional. Los números son contundentes. La estadística expone un déficit de soluciones habitacionales de 1.152.000 viviendas. Y ahí hay un dato muy relevante. El 97% es déficit cualitativo, no es cuantitativo. Y eso significa de que la calidad de la vivienda es lo que hoy la gente reclama. Eso también a nosotros nos ha permitido generar una franja de subsidios para ampliación o mejoramiento de vivienda, porque la gente de la clase media o la gente que se casa recién o el estudiante que viene del interior
y alquilan entre 4 o 5 una vivienda o un departamento, necesitan tener acceso a una financiación blanda. Hoy recién la gente se da cuenta de que no solamente es importante la relación de dependencia como uno de los factores que eran excluyentes para el acceso al crédito. Hoy toda la cantidad de emprendedores, la pandemia es una escuela que nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha descubierto incluso talentos que teníamos dormido adentro, y me estoy refiriendo a la cantidad de jóvenes brillantes que anteriormente estaban trabajando y que han perdido su empleo, y otros que ni estaban trabajando, pero que han descubierto la capacidad, el talento, la innovación y toda esa suma de esfuerzos que en las crisis emergen y a uno lo hace resiliente. Y todo eso también el sector financiero hoy entiende, de que para ganarse la vida no necesariamente uno tiene que ser empleado de una empresa. Uno puede hacer una actividad por cuenta propia. El cuentapropismo ha crecido hoy. Hay cuentas propistas que hoy manejan vol, en otras horas enseñan algún idioma o enseñan matemática, enseñan algún oficio, alguna asignatura. O sea, hoy hay actividad y todas esas actividades son remuneradas de alguna manera. La pandemia nos ha dejado 65% de informalidad. Eso significa más de 1.920.000 personas sumidas nuevamente en la pobreza o en el desempleo algunos. Y todo eso, más allá de las debilidades que puedan presentar y de los problemas que puedan acarrear, también son oportunidades. Y una de ellas es la visita que recibimos, como bien decías recién, de argentinos, bolivianos, colombianos, brasileños. Hoy se dan cuenta que Paraguay es una oportunidad de negocio. Hoy se dan cuenta que Paraguay tiene atracción, no solamente por el nivel de bono demográfico que implica mucha gente joven en edad de trabajar y con mucha creatividad y con mucho que dar, sino lo más importante, como decía recién en la introducción, el mercado está ahí. Y muchas veces lo difícil cuando uno hace un estudio de factibilidad técnica, económica y financiera es encontrar un mercado para el inversionista. Acá el mercado está ahí. Y el mercado es que reclama a voces ampliar la oferta de vivienda, ampliar la diversidad de vivienda. Y en esa ampliación, nuevamente la ecuación que siempre hay que cerrar es el factor financiero. Por eso yo decía de que este es el mejor momento económico, político y coyuntural que nos puede pasar para hacer una fusión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Imagínense una participación público-privada en donde desde el mismo ministerio se pueda desdoblar y hacer de que todos los inmuebles que tiene el ministerio, que están ociosos y sin rentabilidad alguna, eso ya sea parte del aporte que hace el Estado, y el sector privado se encarga a través de una estructura fiduciaria de darle la garantía al inversionista, de darle la posibilidad al beneficiario final a que sustituya el alquiler por una cuota que incluso puede ser menor que el alquiler que está pagando. Y eso es lo que nosotros hoy, y por eso les felicito haber hecho este encuentro, porque esto es lo que realmente hace falta. Informar a la gente, proveer la información y hacer este tipo de eventos donde conjuguen conocimiento, experiencia, oportunidad y el Estado presente para generar las condiciones que posibiliten el acceso a lo que tanta gente y sobre todo en nuestra cultura necesita, ¿verdad? El acceso a una vivienda propia. Carlos, háblanos, si pudieras, con un poquito más de profundidad sobre crédito hipotecario en Paraguay. Y el crédito hipotecario tiene, ustedes lo pueden mirar en los boletines estadísticos del Banco Central, y tiene su explicación. El crédito hipotecario no crece como debe crecer. Y la explicación es muy simple. El sector privado, yo también estuve en la banca privada, y el accionista de un banco, de una entidad financiera, lo único que busca es rentabilidad y en el corto plazo. Por eso ustedes van a ver una composición
de los activos financieros más productivos en cualquier balance de banco o de financiera, van a ver de que el sector de consumo es el que realmente ocupa el mayor porcentaje en la composición y el que tiene mayor rentabilidad también. Primero porque es lo que la gente que tiene ingresos limitados utiliza la tarjeta casi como una extensión de su salario, y también falta una educación financiera a que le ordenen sus finanzas personales a las familias, a las personas. Y todo eso hace de que el mayor potencial de las entidades financieras se concentren en esos productos que le generan mayor rentabilidad. El accionista de una entidad financiera, después de la asamblea de abril, lo único que quiere es saber cuánto es su utilidad para cobrar y ya para vacacionar. Por eso yo decía de que desde el sector público es donde se pueden hacer las transformaciones. Y por eso hablo de política contracíclica, porque la política contracíclica es precisamente hacer lo que la banca privada o el sector privado no puede o no hace. Y ahí es donde se privilegia no solamente la rentabilidad, sino la posibilidad de que la gente que trabaja, la gente que de alguna manera tiene un ingreso en su familia, también pueda tener la posibilidad de acceder a una vivienda. El crédito hipotecario, ustedes pueden ver las composiciones, está más concentrada por eso en la banca pública. Por eso el BNF y la AFD son las que tienen mayor participación. Y por eso también yo decía y digo y sostengo de que la mejor oportunidad para generar más posibilidades de diversificar la oferta de vivienda para la ciudadanía es hacer una banca pública privada hipotecaria que sea desde donde se impulse no solamente el acceso a la vivienda, sino donde se tejan, donde haya todo un tejido financiero que se compadezca con la realidad de cada solicitante. Ahí es donde yo veo y lo que yo le decía a ustedes, ¿por qué hay morosidad? Y por qué no se paga, y por qué no se paga, y por qué no se le llama o no se le insiste. Y no es así, la gente no paga porque no le sobra. Nadie quiere ser moroso, pero también hay que generar las condiciones. Nosotros hemos hecho quitas, descuentos, reducción de tasa, ampliación de plazo. También hemos trabajado con algunas empresas del sector privado para poder hacer convenios de generar empleo y de ofrecerle nosotros mismos a nuestros deudores morosos una posibilidad que hoy no tiene de tener un ingreso adicional que a mí me permita cobrar la cuenta y a ellos les permita mejorar sus condiciones familiares. O sea que a mí me parece que el esfuerzo del sector privado va a encontrar un aliado estratégico en un Estado que no tiene todos los recursos que tiene el sector privado. Los recursos financieros están acá, están en el sector privado, la liquidez está ahí y lo que busca es una oportunidad de colocación. Por eso yo decía que este es el mejor lugar y estos eventos para mí son los espacios de comunicación privilegiada que tenemos que aprovechar para sumar esfuerzos. Yo sigo sosteniendo de que la mejor manera de hacer política pública es hacer equipo con el sector privado. El Estado genera las condiciones, la estructura de un fideicomiso va a garantizar al inversionista de que se va a hacer el edificio de X departamento y los beneficiarios finales están ahí. ¿Y cuál es el estatus de avance real de este proyecto de crear la banca hipotecaria? Y bueno, yo realmente vengo hace rato pregonando eso. Estoy ahora y voy a guardar ese momento porque si no me retiraré nomás al sector privado de donde vengo. Han habido recientemente al 30 de junio cambios de autoridades en el Congreso. Tenemos la esperanza de que la modificación de nuestra Carta Orgánica, que para mí sería el puntapié inicial para este marco de transformaciones esperadas, poder tener la posibilidad de emitir bonos, eso nos va a sacar el yugo de ser un dependiente exclusivo de los recursos del Tesoro Nacional y nos va a permitir mostrar al país de que se puede hacer mucho con la participación del sector privado. Emitir bonos subordinados de la propia institución, en donde los interesados inmobiliarios o las empresas constructoras o los desarrolladores inmobiliarios, seguramente que los inversionistas interesados van a adquirir eso, y eso va a tener un objetivo y un final, va a tener un origen y una aplicación. El objetivo y el proyecto será el edificio de 50 o 100 departamentos, y en 1 año y medio eso va a estar absolutamente vendido. Las entidades financieras que se dedican a la intermediación financiera colocarán el crédito con la garantía de las unidades habitacionales. Los inversionistas recuperarán su inversión, que es lo que cada inversionista espera,
y nosotros habremos hecho hoy de un inmueble ocioso una rentabilidad esperada que, lejos de solicitar recursos al Estado, vamos a estar hasta a lo mejor mitigando la deuda pública con el aporte que va a dar con esos inmuebles que hoy absolutamente no tienen ninguna participación. Vivienda en renta, hay una tendencia global muy marcada respecto de esta modalidad, la vivienda en alquiler como una modalidad muy generalizada en todas partes del mundo para dar también una solución alternativa a las necesidades de vivienda, ¿verdad? Sobre todo accediendo a una vivienda en renta de calidad, ¿verdad? Una vivienda digna que al mismo tiempo alguien pueda disfrutarla o utilizarla sin comprarla ni deberla, sino simplemente con un contrato de alquiler. Eso por un lado, y entonces querría entender qué visión tienen ustedes al respecto, y complementando esta pregunta, sobre todo respecto de inversionistas extranjeros que muchas veces ponen su ojo en mercados como este, no tanto para invertir en un proyecto que más o menos rápidamente se termine vendiendo y el capital les vuelva, sino para conservar una propiedad en este mercado, para tener una renta, digamos, a largo plazo proveniente efectivamente del alquiler. ¿Cómo están viendo esta cuestión de las rentas y del modelo de negocios del desarrollo inmobiliario orientado al alquiler? Esa es una buena pregunta y refuerza aún más las explicaciones y la tesis que nosotros sostenemos. Para el inversionista que hoy optó o está optando por un desarrollo inmobiliario para tener una renta vitalicia, por llamarlo de alguna manera, precisamente se da en nuestra ciudad. Vivimos en una ciudad que crece rápido y desordenadamente, y necesita de un ordenamiento territorial acompañado de una sustentabilidad urbana que empiece a integrar el lugar donde uno va desarrollándose. Hoy en día, en el siglo XXI, ya no podemos aceptar tener viviendas sin ningún sistema de alcantarillado, de agua potable, con integración de los servicios básicos, con proximidad a centros comerciales, a centros comunitarios, a centros de salud. Ya no se puede. Por eso es tan importante generar el ecosistema con la incorporación de la economía verde, que hoy en el mundo, y uno de los ODS, que es precisamente el 11, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, es la que nos obliga a nosotros por lo menos a tener la creación y sostenimiento de comunidades y de ciudades sostenibles. ¿Y qué significa la sostenibilidad? Es precisamente generar desarrollo hacia adelante sin comprometer los recursos naturales y sin tampoco poner en riesgo a que las poblaciones que van incorporándose al centro urbano estén desprovistas de recursos naturales, y esa reposición es mucho más barata hacerlo con una planificación ordenada que después hacerlo con soluciones que ya están fuera de ese foco. Y para el inversionista extranjero que hoy puede ver como una oportunidad de negocios tener una construcción de 20 o 30 soluciones habitacionales que le permita tener una renta vitalicia, eso es mucho más factible y se da en este preciso momento en nuestro mercado, porque hoy lo que hace caro y lo que hace que sea menos rendidor para la gente que gana poco es de que primero vive lejos de la ciudad. Eso le lleva 1 o 2 horas en ir y en volver. Entonces necesita soluciones habitacionales cerca de los lugares donde trabaja. Por eso ustedes van a ver hoteles que anteriormente no estaban ni siquiera ya a lo mejor con rentabilidades esperadas de sus propietarios, y hoy entienden de que las necesidades insatisfechas son precisamente eso, tener cercanía al centro de la ciudad. Eso va ordenando el tráfico, eso va haciendo que la gente no necesite salir 2 horas antes para llegar a sus respectivos lugares de trabajo. O sea, una serie de características que hoy la pandemia o el estado post-pandemia también nos ha enseñado. Inclusive, hablaba yo con algunos desarrolladores inmobiliarios en donde yo le preguntaba a ellos las características de cuánto tiene que tener en metro cuadrado hoy una tipología familiar o un monoambiente para un estudiante o para gente que vive solo. Y eso es lo que se pide, me dicen. Entonces, los modelos de hace 5 años ya no son los que hoy la gente espera. Por eso decía yo y felicitaba estos lugares, porque es acá en donde se comparten las experiencias. Acá es donde el desarrollador inmobiliario que pensaba
que su proyecto era lo que la gente quería. No, hay que hablar con la gente. Hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta y qué es lo que quisiera tener. Y de ahí sacar los modelos y las proyecciones. La gente te dice lo que hace falta hacer. Y yo creo que nosotros hoy, y yo hoy que estoy en función pública, de eso me encargo todos los días. Esa gente que viene y me grita, me reclama cosas, yo no me enojo por eso porque, pobrecito, nadie le da los oídos para escucharle. Está apenas desahogándose a alguien que por fin le escucha. Y ahí es donde uno realmente puede saber y auscultar cuáles son las necesidades insatisfechas en donde tenemos que poner toda la atención, y qué mejor atención que el propio sector privado, que es el que va a invertir, y el sector público, que es el que debería de generar esa condición mínima para que esa inversión garantice al inversionista y termine aplicándose al objetivo que hasta hoy está siendo insatisfecho por ese beneficio. Por último, Carlos, si tenemos que ir cerrando y nos quedan solo unos muy poquitos minutos. Un desarrollador inmobiliario argentino que está pensando en desembarcar aquí y hacer sus primeros proyectos, ¿es bienvenido? Quiero decir, ¿es bienvenido por las autoridades públicas? ¿Es bien recibido y bienvenido por el mercado, por los proveedores de la construcción? ¿Es una sociedad, la paraguaya o la de Asunción, abierta de puertas abiertas a recibir a gente que viene de afuera con idea de hacer su aventura local, aventura dicho en el mejor sentido posible? Miren, yo quiero mucho a la Argentina y creo que ustedes pueden percibir eso. En la Argentina hay muchos paraguayos que trabajan específicamente en el sector de la construcción. Para mí, y no porque sea paraguayo, yo creo que nosotros siempre somos muy hospitalarios los paraguayos. Creo que no existe ese celo, al contrario, yo creo que hoy hemos aprendido a compartir, hemos aprendido a aprender también de la gente que tiene otra visión, tiene otra característica para ejercer la profesión. Yo a diario hablo con todas las cámaras de los sectores de la construcción y ellos mismos me comentan las experiencias que tienen los uruguayos, los chilenos, los bolivianos y los ecuatorianos y colombianos con quienes también han interactuado en todos estos 5 años por lo menos, en donde ellos mismos te dicen las lecciones aprendidas de haber compartido experiencias y modelos distintos en países en donde los déficits habitacionales tienen diferentes impactos. Nuestro país todavía tiene debilidades y la pandemia se ha encargado de identificar y hacer visible esas debilidades institucionales que tenemos todavía que vencer. Hay mucha burocracia que tenemos que todavía desterrar, hay todavía espacio de corrupción que tenemos que eliminar. Y es precisamente por eso en que tenemos que hacer equipo con el sector privado, que es donde se concentra la eficiencia, la eficacia y la seriedad, para que conjuntamente hacer equipo con el sector público y con esa suma de esfuerzos demostrar a la ciudadanía de que con transparencia, con practicidad y con esfuerzos compartidos podemos también nosotros localmente ofrecer fórmulas que sean sobre todo accesibles y fáciles de pagar para la gente. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo creo que hoy el sector inmobiliario ha entendido de que más allá de hacer departamentos y ofrecer al mercado y empezar a buscar pagar comisiones, ellos han entendido y han comprendido cuáles son los nichos y cuáles son las necesidades de soluciones habitacionales que la gente espera. Está el monoambiente, el de un dormitorio, el departamento de 2 o de 3, y la gente se va acomodando y va preparando su inventario de necesidades insatisfechas, y sobre eso hay para todos. Por eso yo decía que este momento coyuntural, económico y social que pasamos, me parece a mí de que es una enorme oportunidad para que podamos entender de que solamente haciendo equipo vamos a poder hacer una teoría práctica de win-win en donde todos ganen, porque el inversionista busca rentabilidad, la gente necesita y busca acceder a algo propio porque está pagando un alquiler que no le permite llegar a ese sueño anhelado de la casa propia, pero si cada uno cedemos una parte
de lo que nos toca hacer, seguro estoy de que vamos a encontrar no solamente la fórmula, sino la oportunidad de poder hacer que esa conjunción de esfuerzos pueda redundar en mejores posibilidades para ampliar la oferta inmobiliaria y de viviendas para la gente. Muchas gracias, Carlos. Un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.